Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en el canal. Yo soy Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital y en este video vamos a estar hablando con Flor, que es una terapista ocupacional investigadora argentina sobre etnografía. Flor nos va a estar hablando de esta metodología de investigación, por decirlo de alguna forma, porque ella utilizó la etnografía para sus investigaciones tanto en la maestría como en el doctorado. Hizo unas investigaciones bárbaras, tuvo unas experiencias súper ricas, súper interesantes, trabajando con mujeres en situación de calle. Tenemos otro video hablando con Flor en el canal sobre su investigación, sobre este tema específicamente para la serie de entrevistas relacionadas a temas de salud y mujeres. Y quise traer una explicación, un comentario, un poco una apertura a pensar, a presentar la etnografía, porque me parece que es una opción súper interesante para quienes estamos empezando, para quien esté dando los primeros pasos en la investigación, para quien esté preguntándose, bueno, qué opciones tiene, qué existe, cuáles son sus posibilidades a la hora de llevar adelante una investigación del tipo que sea, para una tesis, para un trabajo final, como siempre decimos, para facilitar un poco la vida académica. Me pareció súper importante presentar la etnografía, que, bueno, como yo lo veo, es es una herramienta fundamental, independientemente de que no vayamos a usarla. Conocerla es importante porque ajusta nuestra mirada como investigadores e investigadoras. Así que Flor nos va a estar presentando un poco eso, nos va a estar contando qué es, cómo puede empezar a pensarse la etnografía, cómo puede empezar a trabajarse la etnografía. Fue una conversación que me sirvió muchísimo también a mí porque en este nuevo escenario tan diferente a mi querida biblioteca de Fortaleza, eh, estoy trabajando un poco desde la etnografía, estoy en Italia haciendo mi intercambio de doctorado, así que la conversación me vino bárbara a mí también. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, Flor, muchas gracias por estar nuevamente acá. Te voy a pasar la palabra para que te presentes y después vamos a estar hablando en dos momentos del tema de hoy. En un primer momento vamos a explicar qué es y por qué podría ser una opción interesante la etnografía. Después vamos a hablar un poco de cómo hacerla y dar algunos ejemplos para bajar un poco a tierra tanto palabrerío. Así que te paso la palabra, Flor. Contanos quién sos, a qué te dedicas y qué haces. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Florencia Piragalle, yo soy licenciada en terapia ocupacional y magíster en antropología social. Y bueno, trabajo con personas en situación de calle, investigo sobre calle y políticas públicas en relación a eso, y también desde la perspectiva de género con mujeres en situación de calle. Eh, y bueno, actualmente estoy haciendo una maestría en salud pública y un doctorado en sociología, donde si bien no tiene que ver con la antropología y con el método etnográfico así, en sí, uso ese método también en mis otras áreas de estudio porque me parece un método súper interesante y rico y que nos trae siempre una perspectiva eh, que no es tan fácil de captar con otras herramientas y con otros métodos. Ujú, sí, tiene un montón de beneficios. Vamos ahora a eso. Somos colegas, de hecho, de post de la UFC, de la Federal de Ceará. Allá es que nos conocimos. Entonces, contanos un poco, Flor, qué sería la etnografía
¿Y por qué te parece que puede ser interesante para quien quiera hacer alguna investigación, quien no tiene tanta experiencia? ¿Cómo puede empezar a entrar en eso? ¿Cuáles son estos beneficios que mencionábamos? Bien, bueno, la etnografía en sí como método de investigación es bastante, o sea, tiene ya su trayectoria bastante larga. Y por ahí, no, tampoco para ser reiterativa, pero en el video, en otro de los videos también conversábamos un poco en relación a lo que dice, por ejemplo, Uber, que es alguien a quien a mí me gusta citar, que habla de que es un enfoque, un método y un texto, bueno, en relación a las perspectivas que trae, que intenta esto captar la perspectiva del otro. Em, También una herramienta en sí, porque tiene sus propias herramientas de esto como la observación participante, el hacer trabajo de campo, lo que llamamos hacer trabajo de campo, y texto en sí, porque trae todo el tiempo, no sé si quienes han leído etnografía alguna vez, en general se trata de un texto eh, que, que de algún modo se distancia un poco de por ahí otras escrituras académicas que tienen que ver con la utilización de otros métodos de investigación. Es un texto bastante más llevadero que trae o intenta rescatar constantemente estas otras perspectivas y a las voces del campo, ¿no? Qué bueno, que es una tarea muy difícil, que a veces se logra, a veces más o menos, pero que intenta todo el tiempo recuperar algo de lo que dicen y lo que hacen y lo que dicen que hacen esas personas con las que estamos investigando. E intenta ver siempre a través, entendiendo que la perspectiva del investigador es lo que va a tamizar esa interpretación que se haga sobre el campo, pero bueno, intentando traer como estos valores y estructuras sociales que aparecen en los lugares particulares donde se va a investigar. Sí, de hecho es muy lindo leer etnografías porque parece que uno está leyendo como un relato bien así como de novela, ¿no? Como alejado de toda esa Es rigurosidad narrativa, sí. que generalmente una lee en ámbitos más académicos, ¿no? Es realmente lindo de leer, te atrapa, te Mm. lleva, y a la vez una está adentrándose completamente en la realidad de eso que fue estudiado. Entonces, eh, es realmente bucear ahí y conocer en profundidad eso, ¿no? Que el relato sea hecho de esa forma no quiere decir que no se acceda, que no se conozca eso en profundidad. Y eso es lo que me parece como clave y más interesante de esta metodología. ¿Podés contarnos un poco cómo lo hiciste vos o darnos ejemplos de cómo fue para vos hacer esto? Sobre todo en tus inicios, cuando recién dabas los primeros pasos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue? Bien, bueno, para mí cuando empecé a hacer etnografía y cuando empecé la maestría, para mí era un mundo completamente ajeno. Y bueno, fue todo un desafío y fue como interesante el proceso en sí. eh, pero bueno, implica bastante cuerpo, de alguna manera. Presencia en el lugar, y por ahí creo que algo de eso comentaba en el otro video, pero bueno, lo traigo también acá. Hay algo bueno, de como, más allá de leer etnografía, de ir viendo cómo se hace, hay como algo de, bueno, del trabajo en crudo, porque uno lo lee, yo recién te escuchaba hablar y pensaba, bueno, las etnografías en sí tienen siempre un apartado metodológico que por ahí no se presenta así como en esos términos, a veces sí, a veces no, depende, porque esto tienen como mucha narrativa y como una cuestión muy literaria cuando las lees, pero sí tienen siempre algo en relación a definirte bien cuál es el lugar del investigador en el campo, a decirte quiénes son, qué piensan los demás que ellos son, o siempre hay alguna referencia a alguna situación en el campo donde da cuenta de que, bueno, de que tu lugar ahí, lo que vos estás haciendo ahí,
y la información que vos tenés está mediatizada por quién vos sos ahí y qué lugar ocupás y qué esperan los demás o qué creen los demás sobre vos. Para mí eso es como algo muy, muy lindo de la etnografía y que por ahí, obviamente, en el momento en el que empezás es muy difícil verlo. Yo ahora estoy haciendo trabajo de campo también en Fortaleza, o sea, es la segunda vez que hago trabajo de campo en otro lugar distinto, con otro rol distinto, y ahí empecé a poder ver un montón de cosas en relación a eso. Yo cuando empecé mi primer trabajo de campo no sabía muy bien qué hacer, no iba con nada muy concreto, entonces lo que me habían dicho que estaba muy bien era hacer descripción densa de todo lo que pasaba cuando yo estaba ahí, de todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, lo que veía, lo que sentía, como varias cosas. Es muy importante siempre traer eso, lo que uno siente, lo que huele, lo que ve, lo que le genera el contacto con el otro, como eso también es una parte muy interesante y bueno, todo lo que sucedía ahí. Y eso fue armándose como muy, muy artesanalmente. Ahora, con este nuevo trabajo de campo, aprendí eh, otras cosas. Ya, ya no me agarra de la misma manera. Entonces, por ejemplo, ahora mi acercamiento siempre llevo grabador y por ahí grabo yo, grabo lo que sucedió. Entonces me facilita mucho más el tiempo que yo antes tardaba escribiendo. O bueno, hay algunas cosas puntuales a las que hago o destaco más. No sé, hay algo de esa práctica que encontré, alguna manera propia de ir como construyéndola. Y por ahí sí lo que pensaba en esto que decía en relación al lugar del investigador en el campo. En mi primer trabajo, yo además de ser investigadora estaba trabajando ahí, era terapista ocupacional de ese lugar. Y justo coincidió mi inicio de investigación con mi inicio de trabajo ahí. Nunca había habido una terapista ocupacional, yo era la primera. La gente no sabe muy bien lo que hace la terapia ocupacional, entonces nadie sabe muy bien qué pedirte, ni mis jefes sabían qué pedirme que haga. Como nadie entendía muy bien. Entonces eso a mí me sirvió mucho porque si bien yo era una funcionaria, pero nadie sabía muy bien qué hacer conmigo, qué pedirme. Y lo mismo pasaba con las personas que venían, las personas en situación de calle, como nadie sabía bien qué podía darles, en qué podía ayudarles. Y eso a mí me sirvió mucho para ir construyendo un poco, bueno, tanto mi rol ahí, pero también para poder abrir algunos espacios que me sirvieron muchísimo después en la investigación. Pero por ahí sí veo de distinto ahora, obviamente la información que yo obtuve en ese trabajo de campo, por momentos estuvo completamente tamizado por mi rol como funcionaria pública. Como, bueno, había relatos y narrativas que tenían que ver con que yo era un agente del Estado ahí, más allá de investigadora, súper, que había un vínculo y todo bien, había algo bueno, de mi lugar ahí que siempre hace que el dato sea particular para eso. Y en este caso, por ejemplo, en la investigación de ahora, yo soy investigadora y fui presentada siempre ahí como investigadora. Y es re loco porque, bueno, los vínculos que se fueron estableciendo y lo que la gente me trae y lo que la gente me dice es una narrativa completamente distinta. Y tiene que ver con que con que eso, con que yo ahí soy investigadora para todo el mundo. Y nada, eso por ahí como herramienta interesante porque me parece que la etnografía en sí, el método en sí, cómo piensa la reflexividad, que después, bueno, es un concepto que traen otras metodologías también y que está muy bien porque es súper importante, pero bueno, el poder pesquisar que esto está sucediendo en relación a mi lugar en el campo tiene que ver con el método en sí. Y eso me parece que es algo súper rico, porque si no, por ahí me parece como lo interesante que tiene la etnografía en ese punto, es que todo lo que vamos a construir y todo lo que vamos a mostrar tiene que ver con el lugar que nosotros tuvimos en ese espacio también. Ujú, Como seguro si voy yo voy a tener datos que si vas vos vas a tener otros, completamente distintos, y no tiene que ver con que está mal hecho, con que el trabajo de campo no es que hay un dato ujú, puro, neutro, que uno va y saca y siempre va a ser el mismo, vayas vos, vaya yo. Como no, hay algo del fenómeno social que no puede repetirse y aislarse, porque si se aísla está completamente descontextualizado y no es un fenómeno social, es otra cosa, es un laboratorio social en todo caso, no lo sé.
pero bueno, por ahí el método te permite esto, como estar en el cotidiano de las personas, Ujú. como estar ahí en lo que hacen cotidianamente, en lo que hacen, que obviamente está afectado por tu presencia ahí, como nosotros también somos afectadas por estar ahí. Sí, tal cual. Creo Entonces, que bueno, ese es un súper buen punto de partida también para entender que si vamos a hacer etnografía, necesariamente vamos a tener que estar en ese mm, lugar, ¿no? No, sí, no podemos abstraernos de eso. Y a su vez, cómo la etnografía permite y agrega esta capa de información que es eh, que tiene que ver con nuestra presencia ahí, ¿no? Con visibilizar el hecho de que hay algo que cambia por el hecho de estar nosotras en ese lugar que estamos queriendo conocer. Yo para la maestría no hice etnografía, hice otras cosas, pero lo pienso y, por ejemplo, iba a los centros de salud y entrevistaba mm, a gestores, gestoras y cuando podía también a profesionales. Y yo llegaba a los centros de salud y, por ejemplo, cosas que yo expliqué en mi, en mi tesis, ¿no? De maestría que traían esta reflexividad, era decir, bueno, yo reconozco limitaciones de que yo estoy en un país que no es mi país y estoy yendo a centros de salud mm, en el que por más de que yo hable el idioma no es mi idioma materno, por más de que yo conozca en teoría el sistema de salud, no es un sistema de salud al que yo haya accedido y tenga la experiencia vital. Entonces eso era va, algo que inevitablemente a mí como investigadora me limitaba y por otro lado, en las entrevistas, ¿no? Yo notaba que yo llegaba ahí como con un papel de la universidad que decía que yo tenía autorización y que el gestora me tenía que dar una entrevista, ¿no? Y se percibía que generaba incomodidad. Entonces también registrar esa incomodidad. La persona quería terminar la entrevista rápido, me quería claro. decir que su centro de salud era el mejor y que Era el todo mejor, funcionaba obvio. bárbaro. Y era Porque ¿qué sabe difícil. que vas a hacer vos con eso? Exacto, ¿no? Y se percibía como el Claro. miedo de, bueno, y lo que digo acá, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va? De repente hablaba con los profesionales que no tenían esa responsabilidad y las charlas eran diferentes, ¿no? Eran mucho más Claro. descontracturadas, aparecían cosas que quizás no funcionaban también, y no era que el gestor o la gestora la desconocían, sino que no me las querían decir a mí, ¿no? Entonces, Obvio. reconocer todas esas cosas Claro. es súper importante porque es información, ¿no? No es que una la pone, lo No, cuenta como claro. chisme, como agregado, no como extra, es parte, es información y la etnografía trae a primer plano todo eso. Y creo que otra cosa que tiene que... Igual, perdón, te corto. Hace poco en el Abraham estuve como en una mesa de antropólogos y dijeron que les gusta mucho la fofoca. Y es verdad, les Nos gusta. encanta, yo soy psicóloga, o No sé. sea, imagínate. Claro, más fofoquera que eso no Me hay. encanta el chisme y está lindo también, ¿no? Sí, sí, Eso también hay que reconocerlo, que nos gusta toda la salsita que viene con la condimenta la investigación. vida. Total, es lo que yo siempre digo, muy divertido hacer investigación, estar ahí hablando con la Sí. gente, tiene un montón de sabor. Y la apertura que tiene, que tienen propuestas como la etnografía, creo que para el que está empezando, y ahora que yo me propongo, ¿no? hacer etnografía en este nuevo periodo de intercambio y tal, en un principio lo que sentí fue como la ansiedad de que no sea algo tan estructurado, que a la vez está bueno, pero que Es difícil es también. ansiógeno para el que nunca lo hizo, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Me parece que en primer lugar entender que es necesario estar, ¿no? Como bueno, va a tener el norte, una de qué está haciendo ahí. Por ejemplo, yo ahora que voy al centro de salud allá en Italia, no tengo una pregunta cerrada y solo voy a eso, ¿no? Tengo una propuesta en mente y estoy yendo, como vos decís, a ver qué dicen y qué hacen y qué dicen que hacen las personas que están ahí, las personas con las que voy a tener contacto y tal. Mm. Por otro lado, estas otras cosas que mencionabas vos de los registros del diario de campo y cómo en eso se va a ir construyendo una información, se van a ir construyendo los datos de
qué está pasando ahí, qué observamos, qué tiene interesante. Y en relación a eso, ¿no? Y a esta apertura y a esta especie de ansiedad que le puede dar a una cuando quiere empezar y no sabe por dónde, ¿qué consejo, qué le dirías a Mm. alguien que se propone, que tiene interés en hacer una etnografía? ¿Por dónde empieza? ¿No? Con esta información básica, ¿qué aprendiste vos en tu práctica Y que el registro es lo más importante y es lo más difícil, Ujú, como porque es desgastante, ujú, porque te cansa, hacer trabajo de campo cansa ujú. y a mí no me gusta tomar nota ahí en el momento, me siento muy incómoda, no lo pude hacer nunca y no me gusta para Y nada. no hay Estar una ahí fórmula escribiendo, tampoco no, viste, me da de lo que se incomodidad que registra. No es que, bueno, registra no, no, esto, esto. Es como registrar, es como no. estar Todo, con todo. esa apertura Estar para absorber, ¿no? Vos decías los olores, todo. sí, 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 como bueno, caminé, no sé, en la tesis, no sé, los primeros registros que aparecen, porque en toda la tesis tiene registros, todo, todo. Y bueno, el primer registro es de la primera vez que llego. Y nada, cómo era la calle, que me perdí, obviamente, no encontraba el lugar, entonces fui a un kiosco y vi como esas cosas y nada, y ves mantas, pero no ves bien qué hay, y ves que alguien va y golpea la puerta y entra, y te das cuenta Ujú, que es alguien que no es de ahí, que es alguien de afuera, y decís, esta persona debe ser también alguna profesional. Bueno, voy y hago lo mismo, a ver qué pasa. Entonces voy y golpeo, como esas cosas, todo eso se registra, todo se registra. Es súper difícil porque eso, porque pasaste por ahí muchas horas, implica un desgaste, vos estás ahí compartiendo el cotidiano, ya te digo, yo en mi caso no escribo, por ahí sí, algunas palabras claves, pero no ando con un cuaderno y escribo en tipo papelitos que me guardo en el bolsillo, a ese nivel. ujú, Porque no me gusta, me da la sensación como, a mí no me gustaría que alguien esté hablando conmigo y esté tomando ujú, notas. Yo pensaría que escribe algo sobre mí, no me sentiría incómoda, como no sé qué puedo decir o que no sé, no me gustaría. Entonces, mis registros son así, son tipo palabras claves, cosas puntuales cuando la gente se va o en algún momento preciso, y me ujú, guardo ese papelito en el bolsillo y así tenía papelitos por todos lados. Y después, bueno, implica el tiempo después de llegar a tu casa o en el colectivo muchas veces o donde sea y pasar todo eso a un texto que es re crudo, no ujú, tiene que ser nada. Después se va puliendo. Eso, lo que sí aprendí, lo que sí sugeriría hoy por ahí para otras personas, a mí me facilitó mucho tener un grabador para después grabarme yo en ujú, esas, como bueno, hoy fui, pasó esto, no sé, como eso me facilitó el tiempo también, porque podía hacer eso mientras hacía otras cosas, o porque por ahí se me ocurría algo y no tenía que ir corriendo a buscar y escribir, y lo podía grabar. Entonces, bueno, a mí me facilitó. Siento que está más, siento que antes era más prolija al tener el papel. Ahora siento que me cuesta un poco más sistematizar, pero me es más fácil registrar. ujú. No sé si me explico. Sí, Lo sí, otro lo sí. tenía todo junto en un lugar. Ahora tengo un montón de audios Ujú. Claro, es que separados y bueno, una algunas cosas las también. transcribo. Claro, es que sí, es que a veces se vuelve realmente muy desgastante esto que vos traes, hacer etnografía en un lugar donde no conoces. A mí me pasa que si bien voy como investigadora extranjera, pero que ellas saben, todas las personas ahí saben que yo ya trabajé en calle en Buenos Aires. Entonces me preguntan mucho, como muchas conversaciones salen a partir de, che, bueno, ¿y qué? ¿Y allá cómo es? ¿Cómo es la calle allá? Y también justo estoy participando en un espacio que es como de alfabetización. Yo no hablo bien portugués para nada. Eh, y eso está buenísimo, porque ahí se vuelve a generar ese intercambio de, bueno, yo tengo el capital de investigadora, la palabra autorizada, y ellos y ellas tienen el capital de que saben un idioma que yo no manejo y que muchas cosas me tienen que explicar, me tienen que enseñar, los chistes no los entiendo, entonces me lo tienen que explicar porque si no, no lo entiendo. Ujú, Eh, y bueno, eso genera como este ida y vuelta de, bueno, hay algo que me parece que
es súper rico y es mucho más humano a pensar, porque si no queda la investigación como, bueno, uno va a sacar, muy extractivista, ¿no? Como Ujú, vas, exacto. sacás el dato y te vas y chau. Y digo, y no sé, acá hay un vínculo, entonces ese dato se construye de forma relacional y es Ujú. completamente distinto. Y lleva un tiempo Eh, construirlo, ¿no? No es que una no, y va, lo además saca y se vuelve a su casa y ya está. olvídate. No, y además siempre a lo que accedes al principio, después con el paso del tiempo empiezan a aparecer otras cosas. A mí me pasaba que al principio cuando contaba de la calle allá en Buenos Aires y la calle en Fortaleza, siempre la calle en Fortaleza era divina. No, acá eso no pasa, acá somos todos, nos llevamos todos súper bien, todo, mucha solidaridad, no sé. Yo decía, wow, esto, qué increíble, nada que ver. No, y después como a medida que fue pasando el tiempo, empecé a ver que, claro, cuando yo hablaba de eso, hablaba en un contexto donde hay otros. ¿Por qué alguien me va a decir a mí que no sé, los conflictos que hay adelante de otras personas, que por ahí sí conocen a esas personas con las que tienen los conflictos? Como, bueno, Ujú, hay algo también de mostrar, como es interesante ver, bueno, lo que te dicen es lo que te quieren mostrar también, por algo te quieren mostrar eso, porque por ahí hay una complejidad que desconoces. Y a medida que va pasando el tiempo vas accediendo también a esa complejidad, pero eso te implica tiempo, estar, que te conozcan y vos conocer también y ir entablando un vínculo de confianza en ese punto y también de cuidado, porque tampoco da exponer a nadie, como bueno, ujú. son esas cosas que se van construyendo y Sí, que es también complejo y de que la ética de la investigación, ¿no? eh, De cuidar al otro como una ah, persona y no como un coso que se investiga. no, y hay un montón de anécdotas de un montón de antropólogos que han tenido situaciones feas en el campo porque se mandaron el meteorito. No te puede pasar, como cualquier vínculo, te puede pasar. Pero Philippe Bourgeois, por ejemplo, trae una, creo que es su primer, como la primera, como el primer apartadito de trabajo de campo que trae, habla de en el momento, él investigaba con personas que vendían crack en Nueva York. Es un trabajo súper lindo el que tiene, En busca de respeto se llama. Y él muestra que había salido en el diario, qué sé yo, y una nota que le habían hecho y que estaba ahí con los vendedores, hablando del diario, todos con el diario, qué sé yo, y llega el jefe, como el capo del lugar, y él le da el diario y le dice, mirá, lee, 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 y le empieza a insistir para que lea, y el chabón se enoja, agarra el diario, lo tira, se va, se pudre todo, y él por un tiempo le dijeron, no vengas por un tiempo, tipo, no aparezcas. Él se había mudado al barrio, todo, le dijeron, no vengas. Y resulta que había expuesto a esa persona que no sabía leer y que, claro, era como el más respetado de la calle, y él lo había expuesto sin saber, Ujú, como insistiéndole para que lea algo que no podía leer. Eh, y nada, sí hay muchas situaciones donde uno por ahí hace algo, da un paso en falso pensando que está todo bien y ujú, no. Y bueno, puede pasar. Y eso también se construye como material de campo. ujú, Porque bueno, hay algo de esto, de un montón de cuestiones simbólicas que aparecen ahí también. ujú. Sí, y todo requiere su tiempo, ¿no? Es como capas de ir aproximándose a esa construcción, ¿no? Como ir poniendo ladrillos. La confianza se construye en el tiempo, observar, ¿no? Lo que una registra, las anotaciones del campo, observar las recurrencias en eso también lleva un tiempo, lleva una permanencia en ese lugar. Entonces, creo que de alguna forma, por lo menos como yo lo veo, es así, es aproximarse, dispuesta a absorber y a estar como con esa abierta a la percepción de todo lo que va pasando, tener ese registro sin la fórmula exacta de cómo debe ser ese registro y empezar a observar lo que reaparece en las anotaciones, observar lo que va pasando también en ese lugar en donde estamos y a partir de ahí ir construyendo algo, ¿no? Y todo eso lleva su tiempo y todo eso lleva esta recurrencia, ¿no? El volver, el estar, el repetir. Y creo que eso es como bueno, el núcleo, ¿no? De la etnografía, ¿no? No hay como, en ese sentido no hay como mucha vuelta que darle, hay que estar ahí, hay que volver, Sí. hay que repetir, hay que registrar
y a partir de eso observar qué se puede construir, ¿no? Qué datos se construyen en esa recurrencia, ¿no? Y leer mucha etnografía. Ujú, Leer mucha etnografía sirve, como leer lo que han hecho otros, leer cómo metodológicamente. A mí me pasaba en mi primer trabajo como este doble rol, ¿no? Que era complejo. Y bueno, y usé la etnografía de otra compañera, que creo que el nombre es Luciana Álvarez, que también hizo la misma maestría, donde ella le sucedía lo similar, ujú, tenía como un doble rol. Y a mí me sirvió un montón para pensar mi propia metodología. Entonces eso, leer a otros siempre sirve, es como te sirve para repensar lo tuyo en función de lo que ya les pasó. ujú. Y te sirve también, la etnografía tiene una forma muy particular de redactarse, muy literaria, y creo que eso ayuda también a ir empapándose de esa Mm. forma, de registrar y de comunicar, de contar, de relatar. Es lindo además leerlo, ¿no? Sí, sí, Creo que sí, eso ayuda súper mucho también, accesible. sí. Mm. Eso creo que sería como, bueno, Sí. si pudiera decir cómo empezar, o por lo menos cómo estoy empezando yo en esa, es leyendo Y y escribiendo. manteniéndome, sí, manteniéndome como, bueno, abierta a la expectativa, ¿no? Sí, es que Sin incluso esperar una pienso fórmula. que sí, incluso pienso que algo de tu gestión para llegar a este lugar y tus entrevistas previas para ir son material de Ya campo son, también. tal cual. Sí. Pues, son parte de tus registros, Todo porque lo por que ahí pasa. tienen que ver, obvio, porque esa persona que te habla como gestor, como ya te va marcando el campo. Ujú, Por ahí después no lo usás, porque también pasa eso, tenés registros, montonazo de registros que no usás, y bueno, después se usan en otros momentos o no se usan o no se sabe. ujú. ¿Hay algo más que quieras contarnos? ¿Algún otro consejo que quieras dejar? Eh, y me parece que estar siempre muy atento, atenta a los preconceptos que uno Ujú, tiene en tal relación cual. a lo que va a hacer, lo que espera encontrar, porque muchas veces vamos con esa idea de, bueno, vamos a encontrar esto y cada cosa que pasa la tratamos de encuadrar con eso. Me parece que es muy importante no ignorarlos, esas ideas que tenemos, pero sí escribirlas y tenerlas presentes, muy presentes. Pero por ahí sabiendo que, nada, que por ahí a veces no tiene que ver tanto con lo que sucede en sí, sino con lo que traemos, pero me parece que es súper importante hacer como ese ejercicio. Me acuerdo en una de las materias nos habían hecho hacer como, bueno, ¿cuáles son tus preconceptos, tus presupuestos sobre esta Ujú, situación? ¿Qué esperás? Y poder escribir todo eso sirve un poco para tener como la reflexividad ahí, como ujú, tu lugar, qué esperás, nada, todo eso sirve porque después aunque no lo pongas, si no lo pones se va a colar en tus interpretaciones, así que es mejor ponerlo. exacto, exacto. Y como vos decís, también es información, ¿no? Sí, obvio, todo es información. Todo es Es difícil información, eso, pero pero así es. sí, todo es información. Muchas gracias, Flor, por estar nuevamente acá y nos vemos entonces en la próxima, cuando sea que sea. Pronto. Sí, gracias, Dale, Flor. Chau, muchas chau. gracias. Chao. Y para finalizar, como siempre, tenemos recomendación de película. La película que quiero recomendarte en relación a este video es Roma. Roma no solo toca temas súper interesantes como los que mencionó Flor, que tienen que ver con género, que tienen que ver con em, discusiones en relación a la clase, que tienen que ver con desigualdades, que tienen que ver, en el caso de la película, con trabajo, el llamado trabajo doméstico, sino porque me parece que esta película se enfoca y rescata mucho en la observación de lo cotidiano, en ver el día a día y en capturar los detalles de esa rutina, de esa cotidianeidad, de eso que pasa lentamente todo el tiempo. Hacer etnografía me parece que tiene que ver un poco con ese registro, con esa mirada atenta a lo cotidiano
pero a la vez al detalle de eso cotidiano, a lo sutil que aparece en eso cotidiano y que te va permitiendo ir haciendo estas especies de conexiones. Creo que la película logra observar la rutina y a la vez invita a hacer estas conexiones sobre los temas que propone. Ahora sí, eso ha sido todo. No te olvides de dejar me gusta, de compartir, de comentar, de suscribirte y de todas esas cosas que siempre vienen bárbaro. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.